Primero que todo, hay dos preguntas vitales que yo quisiera hacerle. Ustedes me dicen y que ustedes simplemente piensen. Primero, las redes inalámbricas llegaron para convertirse en el fin de las redes cableadas. Y si ustedes piensan que realmente van a desaparecer las redes cableadas. ¿Quién piensa que las redes inalámbricas se han constituido en el punto final para las redes cableadas? O sea, apareció la inalámbrica, el cableado se fue, o se está por ir, o va en desuso. ¿O cuáles creen que las redes cableadas van a desaparecer por la aparición de las redes inalámbricas? ¿Quién me dice? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree ahí? O sea, digo yo que no. ¿Qué no cree? Que no va a desaparecer las redes cableadas, porque digo que las empresas no, como que no se confían mucho de algo inalámbrico. O sea, digo yo que tienen más confianza en las redes cableadas. ¿Qué usted cree, Gonzalo? Tal vez en el futuro sí. ¿Usted cree que sí? Por ahora no creo. ¿Usted? No, por ahora no creo todavía. No creo, porque de todas maneras las inalámbricas necesitan de las cableadas, tienen que trabajar en conjunto para poder. Las redes inalámbricas surgieron como un complemento a las redes cableadas. Las redes inalámbricas no vinieron a sustituir las redes cableadas. Vinieron a brindar algo que la red cableada no te podía brindar. Tienen mucha ventaja con relación a una red cableada, pero también tiene la red cableada su ventaja con relación a una inalámbrica. Por eso este curso no es redes cableadas ni redes inalámbricas, sino redes cableadas e inalámbricas, porque es un complemento. Cuando empezó a tratarse el tema de las redes inalámbricas, mucha gente de verdad sí pensaba que llegaron para desplazar a la red cableada. Y luego se fueron dando cuenta de que realmente la red es un complemento. ¿Por qué? Porque como decían ustedes, en el 99% de los lugares donde tú tienes una red inalámbrica, va junto con una red cableada. Porque el inalámbrico llega hasta un punto. Y de ese punto en adelante hay que seguir con cable. ¿Se entiende? Entonces las redes inalámbricas no vienen a sustituir la cableada, sino a que vienen a complementar la cableada, dándote una opción de que tú puedas instalar rápido, fácil, sin depender de la infraestructura en muchas cosas, que tú te puedas mover también con más facilidad. Tú puedes tener aquí 3 oficinas y mañana puedes tener 5 oficinas y simplemente pones una máquina con su adaptador y sigue todo trabajando bien. Cuando tú tienes una red cableada, esa movilidad tú no la tienes. Si tú cambias toda la estructura de la oficina, inmediatamente hay que volver a diseñar la red. Entonces todo tiene su pro y su contra, pero lo más importante es que entiendan que la red cableada, la red inalámbrica no vino a sustituir la cableada, sino vino a complementarla. ¿Estamos claros? Entonces, un poquito de historia para que entiendan cómo fue pasando esto. En el 1880, Graham Bell inventó el primer aparato de comunicación sin cable. Esta fue la primera vez que se fue viendo la posibilidad de que se podría transmitir información a través de ondas que no fueran cables. Entonces, en ese momento se permitía la transmisión del sonido por medio de una emisión de luz. 8 años después, en el 1888, el físico alemán Rudolf Hertz realizó la primera transmisión sin cables, con ondas electromagnéticas mediante un oscilador, que usó como emisor y un resonador que hacía el papel de receptor. Empezamos ya a realizar transmisiones con ondas inalámbricas. 6 años después, las ondas de radio ya eran un medio de comunicación. Ya no fueron una prueba, sino que se convirtieron en un medio de comunicación más. En 1899, Guillermo Marconi consiguió establecer comunicaciones inalámbricas a través del Canal de la Mancha, entre estas dos localidades. Y para 1907 se transmitieron los primeros mensajes completos a través del Atlántico. Ya las comunicaciones inalámbricas eran una realidad. Ya no eran pruebas, sino que eran una realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron increíbles avances en el campo de las comunicaciones inalámbricas.
¿Qué pasó? Al principio, las comunicaciones inalámbricas empezaron no como una conexión interna, sino como una conexión para grandes distancias, que es lo que siempre prevaleció en el momento en el que solo existió cable. El cable era para la localidad, para la red LAN. Pero cuando te iba a conectar un edificio con el otro, en muchas ocasiones no se usaba cable, sino que se usaba redes inalámbricas. Se usaban microondas, en algunos casos se usan señales satelitales. O sea, siempre las redes inalámbricas estuvieron presentes, pero nunca se trabajaron inalámbricas a nivel de LAN, sino que era ya a un nivel más WAN. ¿Qué pasa? En el 1971, un grupo de investigadores, bajo la dirección de Norman Abramson, en la Universidad de Hawái, crearon el primer sistema de conmutación de paquetes, que se llamaba Aloha. ¿Cómo funcionó Aloha? Era una red que estaba compuesta por 7 computadoras, y esas 7 computadoras estaban situadas en 7 islas, eso era en Hawái. Y en una concentración central tenían como una especie de servidor. Y la cuestión era que todos esos computadores tenían que mandar a calcular inalámbricamente al servidor que estaba en esa isla central. Así funcionó ese experimento. Funcionó muy bien. Aloha fue un experimento exitoso. Tan así que el principal problema que ellos tuvieron fue el acceso al medio. ¿Cómo ellos iban a controlar el acceso al medio en este nuevo tipo de red? Y ahí se creó el Carrier Cell Multiple Access, en el que cada equipo tenía que censar el medio. Aquí fue un poquito diferente. ¿Qué pasaba? El servidor, cuando nadie estaba transmitiendo, él emitía una especie de señal. Al momento de que una de esas 7 computadoras iba a transmitir, ¿qué ella hacía? Censaba el medio y veía si el servidor estaba o no transmitiendo la señal. Si no le estaba transmitiendo, ¿eso qué quería decir? Que exacto, estaba recibiendo, alguien se estaba comunicando con él. Si él estaba transmitiendo esa señal de que no está en uso el medio, entonces el equipo que lo hacía podía transmitir. Y hasta los días de hoy existe lo que es el Carrier Cell Multiple Access. Entonces, que simplemente que si yo voy a transmitir, primero veo si nadie está transmitiendo, y entonces yo puedo transmitir. ¿Se entiende eso clarito? Entonces, ¿qué pasa? Para el 1972, Aloha se conectó con ARPANET, que era el proyecto de red militar con el que le dio origen a lo que nosotros conocemos como Internet. ¿Estamos claros? Entonces, eso fue en el 1972. Ahora, ¿qué pasó? Como las redes inalámbricas se empezaron a ver y a proyectar como una posibilidad muy viable, había que controlar esto a nivel de estándar. Tenía que crearse una estructura que permitiera la compatibilidad entre todos los dispositivos de las redes inalámbricas. Y aquí van a entender algo que muchas veces uno se pregunta en redes inalámbricas. ¿Qué pasa? Para crear este estándar, el IEEE, ¿saben lo que es el IEEE? ¿Quién no sabe? El IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos. Ellos lo que hacen es que establecen las normas que se van a manejar en comunicaciones y definen los estándares. Antes de salir un estándar, se crea un grupo de estudio que generalmente está compuesto por ingenieros de muy alto nivel, y lo que se hace es que se establece cuáles son las normas que se van a seguir para que todas las empresas fabricantes se manejen bajo esa norma o ese estándar. ¿Estamos claros? En ese momento se creó esa comisión para manejar ese nuevo estándar inalámbrico que se iba a crear. Ese grupo de trabajo se le llamó 802.11, que es el número del estándar para redes inalámbricas. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el estándar? 802.11. ¿Qué fue el estándar? ¿Qué es lo que se quiso hacer con esto? Se iba a definir, si yo tengo mi red cableada, que funciona bien, recuerden cuando hablábamos del modelo OSI, si yo tengo una red cableada y ahora voy a introducir una red inalámbrica, ¿qué es lo que cambia? El estándar. No. Si yo tengo una red cableada y ahora voy a hacer una red inalámbrica, ¿qué estoy cambiando? El medio.
Y si yo cambio el medio, ¿qué más cambia aparte del medio? ¿Sí o no? Aparte del medio, en inalámbrica, ¿qué más cambia? Nada. Por eso, cuando se empezó a diseñar el estándar para inalámbrica, como lo único que se quería cambiar era el medio, se trató de garantizar de que si solo cambio el medio, la red inalámbrica iba a ser 100% compatible con una red cableada. Y eso es lo que buscaba crearse en este estándar. De que si solamente se está cambiando el medio, se modifican las cuestiones que tengan que ver con el medio y lo otro tiene que quedar exactamente igual a mi red cableada. Entonces, de este modo se logró la diferencia de que si lo único que estoy cambiando es el medio, entonces todo lo demás se va a quedar idéntico. Y eso es lo que ocasionó que hoy en día las redes cableadas sean compatibles con las redes inalámbricas, aun cuando el medio cambia. ¿Estamos claros? El estándar para inalámbrica, ¿cuál es? 802.11. El de hoy sigue siendo el mismo. Sí, ahora van a ver lo que va a cambiar. Entonces, las redes inalámbricas, hay dos, en este estándar inalámbrico, en el 802.11, se establecen dos tipos de redes. La primera es la red ad hoc. ¿Qué es una red ad hoc? Se basa en el que cada terminal puede comunicarse libremente con la otra terminal que es miembro de la red. Cada terminal puede comunicarse directamente, libremente con cualquier otra terminal de la red. Básicamente, esta red se utiliza en entornos militares, en operaciones de emergencia, en redes de sensores, en comunicación entre vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me establece una red ad hoc? En el que yo no tengo un router que me está haciendo la conexión entre los puntos. Cada punto puede conectarse con el otro sin necesidad de pasar por el router. ¿Se entiende eso? Es el primer tipo de conexión que soporta el estándar. ¿Cuál es el otro tipo de conexión? El de infraestructura. En este tipo de infraestructura, los equipos están conectados con un punto de acceso o más puntos de acceso inalámbricos. Y la comunicación se establece con el punto de acceso, que es el que permite la conexión. Yo tengo mi punto de acceso y mis equipos están conectados a él, solamente que de forma inalámbrica. ¿Se entiende eso? Denme un segundo. ¿Aló? Ok, tío, ahora estoy dando clase. Yo cuando termine te doy una llamadita. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Estamos claros hasta esta parte? El estándar me permite dos modos de comunicación, ad hoc e infraestructura. Bien. En 1999, Nokia, ¿conocen a Nokia? Y Symbol, que es otra compañía de equipos móviles, se unieron y crearon la asociación Wireless Ethernet Compatibility Alliance, la WICA. Esa asociación quería garantizar los estándares en comunicaciones inalámbricas y que todo lo que se fabricara en base a comunicaciones inalámbricas fuera compatible. Básicamente la WICA lo que quería hacer era garantizar que se aplicara el estándar 802.11 al 100% por los fabricantes. ¿Estamos claros? En 2003, la WICA fue renombrada por la Wi-Fi Alliance o Wireless Fidelity, con el objetivo de dar un poquito el nombre más comercial, y esta fue lo que quería crear una marca que permitiera fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad entre los equipos. Cuando ustedes veían que un equipo decía Wi-Fi compatible, se garantizaba que todos los demás equipos que dijeran Wi-Fi eran compatibles con ese equipo. ¿Estamos claros? En redes Wi-Fi o redes inalámbricas, ustedes han visto que van cambiando, el estándar va evolucionando. 802.11, primera versión del estándar. En el 2000,
la WICA o Wi-Fi Alliance certificó la norma 802.11b, que es lo que se conoce como Wi-Fi tipo B. ¿Cuáles son las características de la tipo B? Número 1, utilizaba una banda de 2.4 GHz. Y la segunda es que alcanzaba velocidades a 11 megabits por segundo. La tipo B funcionaba en la banda 2.4 y transmitía máximo de 11 megabits por segundo. Bien poquito. Fue la primera, vamos a decir que fue la primera evolución del estándar original. Rápidamente fue sustituida por otra invención que fue el estándar 802.11a, o lo que se conoce como Wi-Fi A. ¿Cuáles eran los problemas de esa modificación al estándar? Que este estándar funcionaba en la línea de los 5 GHz, no en los 2.4. Cuando este estándar llegó a Estados Unidos, en Estados Unidos no tuvo ningún problema, porque la frecuencia 2.4 estaba libre. Pero en Europa sí causó gran problema, porque la frecuencia 5 GB se utilizaba para trabajos militares. No era algo que estaba disponible al público civil. Entonces el estándar A tuvo grandes problemas en Europa y por eso fue que no fue muy popular. Y ese problema que se causó con esa fricción hizo que este estándar fuera muy pocamente difundido. ¿Se entiende? Tenías que A y el dispositivo era B. Entonces ahí viene la otra cosa. Los está A, B, o sea, A, B y G no eran compatibles entre sí. Entre ellos. No eran compatibles. Hasta que apareció G, ahora le digo. Luego del fracaso de la apareció el tercer estándar, que es el 802.11e, lo que nosotros conocemos como Wireless G o Wi-Fi G. La red tipo G, que aparecieron en el 2003, funcionaban en la misma banda que la B, 2.4 GHz, pero tenían una velocidad máxima de 54 megabits por segundo. ¿A cuánto funcionaban? 54 megabits por segundo, que era muy diferente a los 11 megabits que funcionaba la tipo B. Luego de eso apareció el estándar que está reinando hoy en día, que es el estándar N, 802.11n. ¿Cuál es la principal característica de la red tipo N? Puede funcionar tanto en 2.4 como en 5 GHz en ambas bandas, y la velocidad principal es de 108 o 300 megabits por segundo, pudiendo llegar en un futuro muy cercano hasta los 600 megabits por segundo. ¿Estamos claros? 108, 300, 600 comparado con los 11 megabits del tipo B ha sido un gran avance. Entonces, ¿cuál fue el principal problema entre estos tres estándares? A, B y G al principio no eran compatibles entre ellos. Luego se empezó a forzar la Wi-Fi Alliance para que los equipos que se fabricaran pudieran ser compatibles entre los tres estándares. Por eso es que ustedes vieron que luego empezaron a aparecer los equipos que decían Wi-Fi B, G, N, BG, 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 o que te decían BGN, o sea que podían ser compatibles con toda la tecnología de Wi-Fi. Pero en principio el estándar en sí no era compatible una versión con la otra. ¿Estamos claros ahí? Entonces, básicamente, comparando esto, ¿cuáles son las diferencias? El B, transmisión, ¿verdad? 11 megabits por segundo. El G, 54 megabits por segundo. Y el N, 300 megabits por segundo. Se ve una pequeña mejoría en la cantidad de información que se puede transmitir. Aquí viene un dato importante. La ventaja del N sobre los otros tipos de redes, la primera ventaja, ¿cuál es? La velocidad de transferencia, primera ventaja. Y la segunda ventaja es de alcance. La red tipo N tiene los routers que son tipo N, junto con la tarjeta que son tipo N, tienen un mayor alcance que la tarjeta que son G. Hoy en día lo que van a encontrar casi siempre va a ser G y N.
El N, aparte de que es más rápido, tiene un mayor alcance. Pero viene un punto que quiero que entienda, que le quede muy claro. La red, tanto G como N, siguen teniendo prácticamente la misma limitación en cuanto a la interferencia de las paredes. Siguen siendo prácticamente lo mismo en cuanto al nivel de interferencia que pueden soportar. Una red tipo G puede ser una red tipo N más rápida, tiene un mayor alcance, pero sigue siendo igual de vulnerable a la interferencia que la red tipo G. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un lugar a instalar una red y te dicen, yo quiero un router tipo N porque aquí tengo 70 paredes, puede ser que el alcance, que es mayor en una tipo N, te dé ventaja contra una tipo G. Pero no es que la tipo N está diseñada para volarse las paredes como si no existiera. ¿Se entiende? Que me he encontrado con casos de personas que le han hablado la misma mentira. Y yo sé que muchas veces por desconocimiento. El técnico dice, no, lo que pasa es que la señal en el cuarto de atrás me llega súper bajita. Ah, no, ponte un tipo N. Y cuando ponen el tipo N, la señal está igual. Porque la red tipo N no es para que vuelen más paredes, ni tampoco para que llega más lejos. Tiene un mayor alcance, tiene una mayor velocidad, pero su diferencia fundamental no es pasar los obstáculos muy superior a una tipo G. ¿Estamos claros? Lo que no quiere es que después se pongan a estar hablando disparate a una gente que ponga una tipo N porque tiene mucha pared. ¿Estamos claros? Si de repente tú puedes lograr un poquito más de ganancia porque el alcance de la N es mayor, pero no es que está hecho para pasar los obstáculos. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Estamos claros entre los tres diferentes estándares. Y claro entre los dos estándares que son comerciales hoy mismo. ¿Cuáles son? G y N. Son los dos que son comerciales hoy en día. Claro hasta ahí. ¿Qué pasa? El otro punto importante es la seguridad en las redes inalámbricas. Desde que esto empezó, el talón de Aquiles para todo el mundo, al principio mucha gente tenía pánico usar una red inalámbrica. Porque pensaba que cualquier peladito salía de la escuela, se terminaba de comer su sándwich y de una vez cogía una red inalámbrica y la rompía. Sí tenía fallas de seguridad, pero no era que cualquiera lo podía hacer. O sea, cuando salió el primer estándar de seguridad, sí había fallas, pero no era que cualquiera lo podía hacer. Se podía romper, pero imagínate, sentarse a hacer eso, no cualquiera lo hacía. Entonces, luego se fue reforzando y reforzando más los protocolos de encriptación y de seguridad para las redes inalámbricas, hasta que hoy en día sí se puede decir con mucha confianza que es muy difícil de romper una red inalámbrica. Y puede ser muy, pero muy confiable, quizá comparada en muchos casos con una red de cable. El otro punto va en la información que tú manejas. Si tú no manejas información financiera peligrosa, información económica peligrosa, o algún tipo de información que pueda valer plata y que alguien la quiera robar, ¿quién diablo se va a meter a tu red? ¿Quién? Porque yo he visto personas que cuando tú le hablas de red inalámbrica, o sea, tú mínimo dices, no, pero esta gente tienen que estar moviendo 700 millones en vainas ilegales y no quieren que nadie se entere de eso. Como que por ahí van a poner una oficina al lado solo para violar su red. No es así, o sea, no es que cualquiera puede entrar. Lo que sí es que en una red cableada es imposible que alguien entre. Si tú tienes una red cableada y no tienes internet, es imposible que alguien entre, a menos que se conecte a tu switch. No hay otra forma. Si tienes internet, eres vulnerable. ¿Se entiende? Si tienes una red inalámbrica, igual eres vulnerable. Lo que yo le digo a todo el mundo, si tú tienes internet en tu red cableada y tienes una red inalámbrica, tú eres vulnerable igualito, porque se pueden hacer cosas. ¿Qué difícil hacerlo? Muy difícil. ¿Qué complicado hacerlo? Muy complicado, pero es posible. Ahora, si tú tienes una red cableada y no tienes internet, no hay forma de que nadie entre a menos que no sea dentro de la red. No hay forma humana. ¿Se entiende? Pero hoy en día se puede decir con mucha seguridad que el nivel de seguridad que te ofrecen las redes inalámbricas es suficiente para que el 95% de los usuarios que la necesiten usar, la puedan usar sin ningún temor. ¿Se entiende?
Entonces, básicamente existen dos estándares de seguridad para las redes inalámbricas. El primero, WEP, o Wireless Equivalent Privacy, privacidad equivalente al cable. Cuando se creó el estándar 802.11, se creó un protocolo de encriptación para manejar los datos de forma segura en la red inalámbrica, que funcionaba con cifrado de datos de 64 a 128 bits, a 128 bits. Ese protocolo es lo que se conoce como WEP. Y se dice, oye, esto es una seguridad equivalente al cable. O sea, prácticamente tener esto activado y cable es la misma cosa. Realmente no fue así, fue una porquería, tenía muchos defectos. Y tuvo mucha falla en seguridad. Luego de eso, apareció, el protocolo nació en el 99 y la IT permitía trabajar con dos tipos de redes. Tú podías tener tu red abierta, no le ponías ninguna clave y no pasaba nada. Si tú decías, no, yo no tengo nada que proteger, me importa y se conecta, dejaba tu red abierta sin clave. La segunda opción es que tú le podías poner una clave. Cuando le ponías esa clave, solamente quien tuviera la clave se podía conectar a la red. Pero realmente el WEP tenía falla de seguridad. Luego apareció el Wi-Fi Protected, no sé, el WAP, el Wi-Fi Protected Access, acceso protegido a Wi-Fi, que es lo que se conoce como WPA, que empleaba el cifrado de clave dinámico. Lo que él hacía era que iba cambiando constantemente la clave y cómo él cifraba la clave de que siempre no era la misma forma. Así, si alguien intentaba lograr la hora, no es lo mismo que intentar en una hora, en un mes, una semana, porque iba cambiando dinámicamente la forma en la que él cifraba. El WPA es lo que se utiliza hoy en día en las redes inalámbricas porque su nivel de seguridad se vio que fue bien robusto. ¿Qué pasa? No te da restricciones de longitud, te permite utilizar caracteres mayúsculas y minúsculas, te permite utilizar caracteres alfanuméricos y principalmente que no tiene límite en la clave que tú le puedes poner. Entonces, el WPA utiliza dos tipos de encriptación. Uno que es para el uso personal o doméstico y el otro que es para el uso empresarial o de negocios. Lo que se supone que el de negocio es un poquito más robusto, pero al final, bueno. Luego de eso se creó un tercer estándar para la parte de seguridad, que es lo que se conoce como WPA 2, que es el que hoy en día uno le va a activar a la mayoría de los routers inalámbricos. Es un poco más seguro y es un poco más robusto que el mismo WPA, pero no vino a sustituirlo. Por eso van a encontrar los routers WPA y WPA 2. Lo que no usen casi nunca, les recomiendo que no lo usen, es el WEP, porque ya no es muy seguro, por eso lo que uno usa es WPA 2, casi siempre que lo va a configurar. Linksys tiró una tecnología que es lo que se llamaba como Security AC0, que lo que te permitía era, para tú hacer toda la seguridad anterior, tenías que configurar el router. Cualquier persona que no tuviera grande conocimiento de lo que era configuración de un router, ponía el CD que te daba Linksys, le ponía su nombre a la red, dejaba la red hecha. Conectaba sus equipos al router y luego de eso presionaba un botoncito. Era el Security AC0. Y él solo le ponía seguridad a la red. Y tú no tenías que ponerle clave, nada, él solo se lo ponía. ¿Se entiende? Miren, en un routercito Linksys que tenía esta vaina era este. Básicamente uno como este, pero ¿de qué tipo es? Tú le presionabas ese botoncito acá y él mismo le ponía clave a toda la red, sin que tú tuvieras que tener conocimiento de qué clave le pusiste, si fue difícil. Eso no duró mucho en el mercado. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, básicamente tengo dos tipos de seguridad que puedo aplicarle a mi red inalámbrica. ¿Cuáles son? WPA Y el WPA 2. WPA y WPA 2. Y también tengo el WEP, que también lo van a ver dentro de su router, pero uno casi nunca lo usa. Pero ahí salen varios, como 6 yo he visto. Exacto. Lo que pasa es que ahí hay variaciones. Traten de enfocarse en estos son los dos que ustedes deben manejar. Y los dos que van a activar es WPA o WPA 2. ¿Estamos claros? ¿Cuáles
son los dispositivos que se utilizan en las redes inalámbricas? ¿Cuáles son los dispositivos que se utilizan en las redes inalámbricas? Número 1. Lo primero que yo necesito para diseñar una red inalámbrica son los adaptadores inalámbricos. ¿Cuáles son los adaptadores? Lo que le dan a permitir a mis computadoras y a mi dispositivo accesar a la red inalámbrica. Bien, básicamente tengo 3 tipos de adaptadores inalámbricos. El primero, los adaptadores PCI. ¿Cuáles son los adaptadores PCI? Los adaptadores como este, tarjeta de red inalámbrica PCI, que se va a conectar en una computadora de escritorio. Los adaptadores PCI fundamentalmente existen ¿para qué? Para conectar a la red inalámbrica a una computadora de escritorio como esa que está ahí. Usted le pone esta tarjeta y él de una vez puede conectarse a la red inalámbrica sin ningún problema. Segundo tipo de adaptadores, adaptadores USB. El adaptador inalámbrico USB, que es una tarjeta inalámbrica, hay diferentes tamaños, colores, olor y sabores. Pero al final, lo único que hace es que como si fuera una memoria, tú tienes esta tarjeta acá. Y lo puedes utilizar tanto para computadoras de escritorio como para portátiles. ¿Se entiende? ¿Cuándo yo uso en una computadora de escritorio una USB o una PCI? Voy a preguntarle algo por ahí. Sí. La del USB, hay una que tiene un poquito de antena. Exacto, hay algunas que tienen Se antena. comunica directamente con el router inalámbrico. Mira, todos hacen lo mismo, porque cuando estos no tienen antena, tienen lo que se llama antena interna. Algunos, por eso les pongo diferentes modelos. Se van a encontrar unos que son lisos, como el que yo tengo acá, unos que tienen una antenita, otros que tienen un cable para que tú no conectes el cable a la computadora y saques la antena en el escritorio. Hay otros que tienen el clic acá y tú sacas la antena igual. Hay diferentes modelos. Al final lo que se busca es que buscar mayor recepción y toda la cuestión. Le voy a hablar de la característica fundamental por la que yo me voy a decidir a poner un USB o un PCI. No le recomiendo a nadie que utilice adaptadores USB en computadoras de escritorio que están con el acceso trasero al frente de la gente. Por ejemplo, como esa computadora que está en recepción, que la computadora te quedan, los puertos te quedan para acá. Tú le pones eso ahí y cualquier curioso en aquel momento, y tú ahí se cayó la red, no hay ni tarjeta. ¿Me entiendes? En ese caso, cuando la computadora tiene el acceso así, tú siempre le pones su tarjeta PCI, tu tarjeta PCI. ¿Y el adaptador no funciona? La funcionalidad es la misma, tú tomas decisión en ese caso. De que tú dices, seguridad de que yo no voy a poner esto, que esto tú lo sacas y se perdió. Y no hay forma de saber quién lo cogió. La tarjeta no, porque tú tienes que destaparme la computadora. Exacto, por seguridad es lo primero. El funcionamiento es lo mismo. Sí, el funcionamiento es igual. USB. Eso hay que configurarlo también, ¿eh? Sí. Esto se instala como si fuera una tarjeta cualquiera, una tarjeta de sonido, una tarjeta de video. Lo conecta, le pone su driver. Si no tiene los drivers, se jodió, porque no le va a funcionar. ¿Estamos A claros? mí me trajo, yo instalé una y entonces no estaba inestable el internet. Lo que pasa es que, mira, con los adaptadores inalámbricos le voy a explicar algo, que se lo voy a explicar después que le tire el tercer tipo. Los adaptadores PCI. ¿Qué es PCI? PCI es un puerto especial únicamente para portátiles. En ese caso. Que son, esos son como viejos ya. Sí, últimamente los muchos portátiles ya no están trayendo ya no están, PCI. ninguno creo que trae. porque el éxito de USB hizo que desapareciera. Porque antes era PCI. Como ya todo viene por USB, ya muchos lácteos ni siquiera lo están trayendo. Pero una rendija que está como un costado por aquí. Exactamente. Entonces, todos los tipos de tarjetas, sonido, red, modem, venían PCI. Y hay inalámbricas que vienen PCI. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con los adaptadores inalámbricos o con la tarjeta de red inalámbrica? Mire, lo primero es la característica fundamental del tipo gallo. Usted va a tener adaptadores que son buenos y adaptadores que son gallos. Entonces, no es lo mismo este adaptador
que este adaptador. Yo tengo una casi de $60. Se pone así como, se dobla como una antena. No es lo mismo. Entonces, cuando ustedes a veces ven, como tú me decías, mira, el adaptador está inestable, la señal se cae mucho, o mira, esta porquería no recibe mucho. Entonces, como que trae un programa y ni siquiera, este sí es el mejor, ¿ves? Porque tú nomás lo conectas al driver y ya. El otro que yo compré uno aquí en Joyte, lo conecté y nada, le instalé los drivers y había que salir el programa, entonces todo es un problema esa Miren, vaina. vienen dos cosas, para que vayan El cable, entendiendo. mejor. La primera, depende mucho del adaptador. Por eso uno trata de usar adaptadores que ya tú hayas conocido y que ya tú hayas probado y tú sepas que resuelve. ¿Por qué yo no le tiro a una gente de entrada un Linksys o un D-Link? La primera característica, ¿cuál es? Presupuesto. Linksys y D-Link son excelentes, pero cuestan. Entonces, si tú tienes un D-Link que te cuesta $75 y tienes un Linksys que te cuesta $95 y tú vas a instalar una computadora, tú lo puedes pasar fácilmente. Pero si tú instalas una red con 20 computadores y todo inalámbrico, que tú solamente en adaptadores te gastes casi $2,000, ¿me entiendes? Versus un TP-Link como este que yo lo he usado, lo uso y lo vendo, es excelente y me cuesta $15, $12. Yo lo he instalado y he instalado Cibercafé con eso y funciona perfecto. Entonces, el primer punto ante la marca es presupuesto. Que yo trato de nunca hacer, de instalar redes que sean grandes o de clientes míos con marcas que yo nunca he usado. Así sea yo cojomo. Yo compro uno y lo uso. Si yo veo que es bueno y resuelve, pues yo lo puedo vender. Pero vender un Yokohama para un cliente de entrada es un peligro porque puede ser y puede ser. Y si no, el problema lo tiene uno. ¿Estamos claros? Entonces, la otra característica es que los adaptadores, a medida que son de mejor calidad, van teniendo mayor recepción de señal. Por eso muchas veces se van a ver que hay lugares en el que tú vas a instalar un Yokohama y de repente te instala un Linksys y el Linksys te funciona de mil maravillas. Y eso y que tren de Connect. ¿El qué? Hay uno El tren. Mira, tren de. te voy a ser honesto. TP-Link, yo lo he usado. Lo vendo y es bueno. TP-Link, el otro es el Tenda, que me funcionó muy bien. Aunque yo tuve que buscármela porque yo compraba un Tenda que era igual a ese. Y venía con el CD de su driver. Y el CD de los drivers tenía problemas. Yo lo que hice fue que conseguí los drivers en la página de Tenda. Y yo tenía mi driver en un USB. Me funcionó perfecto. El TP-Link es bueno. Linksys, D-Link son excelentes. Después de por ahí ustedes van viendo, siempre les digo, antes de ustedes ponerse a recomendar que una cosa es buena sin haberla probado, evita ese problema. En mi caso yo tengo un D-Link y ha salido bueno. No, eso es excelente. Tú lo desconectas, lo puedes dejar conectado y lo conectas de nuevo y está igualito configurado. Sí, porque el D-Link, miren, Linksys y D-Link son las dos mejores marcas. Lo que pasa es que Linksys y D-Link cojean de la misma pata, son costosos. Y si tú tienes uno que te hace lo mismo por menos y resuelve, amén. Ya es una cuestión de presupuesto que usted va a decidir. Yo cumplo con decirle que ellos te resuelven los dos bien, te trabajan los dos bien, pero bueno, ¿estamos claros ahí? Clarito con los adaptadores. Pueden ser USB, pueden ser PCNCI o pueden ser PCI. Ahí van a tener tipo diferente, forma diferente. Ahí uno se va buscando, se va rejugando con eso. Próximo elemento, los access point o puntos de acceso. ¿Qué es un punto de acceso? Un punto de acceso es un dispositivo que tiene la función de compartirme una señal inalámbrica. Se parece bastante al próximo compañero, y explico ahora por qué, que es el router inalámbrico. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un access point y un router inalámbrico? Que el access point está creado solamente para compartirte la red inalámbrica, más nada. El router inalámbrico está creado
para utilizar la red inalámbrica y poder configurarla mucho más. El access point, como mucho, tú le puedes poner la clave. Y aparte que no trae punto de red cableado. Él viene con un cable que es por donde le va a poner el internet y listo. Pone todo access point aquí, el cablecito que le da internet a él y él que reparte internet inalámbrico. Él no viene para más nada. Para muchas funcionalidades con las que tú vas a poder trabajar en el caso de un router. Bien. ¿Se entiende esa parte? Entonces, aparte, tengo básicamente tres elementos. ¿Cuáles son? Los adaptadores, los access point y los router. Adaptador, access point y router. Otro elemento que yo voy a utilizar en mis redes, que lo puedo utilizar, son los print server inalámbricos. ¿Saben qué es un print server? ¿El servidor de impresora? Un servidor de impresión. ¿Qué pasa? Yo tengo básicamente dos tipos de impresoras. Impresoras que se manejan directamente a puerto, USB o paralelo. Impresoras que usan puerto de red, que son las que tienen un servidor de impresión, para que la misma computadora se conecte directamente a la red. ¿Qué pasa? Si yo tengo una impresora que es por USB, yo compro un print server inalámbrico y el print server es como si fuera un pequeñito access point, por decirle algo. Pero es un print server, así se llama y así lo van a comprar. Pero es como si tú tuvieras un pequeñito access point que él tiene un puerto USB y un puerto de corriente. Tú conectas la impresora al print server y le da corriente y él comparte la impresora de forma inalámbrica. ¿Se entiende? Hay algunas impresoras que ellas mismas vienen con su print server inalámbrico. ¿Vienen ellas mismas? Perfecto. La característica fundamental es que yo puedo tener impresoras que tengan print server, pero no inalámbrico. La mayoría de las impresoras buenas, grandes, tendrán print server, pero no inalámbrico, sino de red, de cable. O sea, él viene con un puerto RJ45. Y hay otro tipo de print server que tú le pones viene con corriente y un puerto RJ45. Tú conectas la impresora por el RJ45 y él la comparte en inalámbrico. Otro tipo de print server con lo que se va a encontrar. Pero hoy en día, si usted tiene un router inalámbrico y la computadora le queda cerca, la impresora o la computadora le queda cerca al router, usted no necesita tener un print server. ¿Por qué? Tú conectas la impresora directamente al router y él te la comparte por inalámbrico, no hay que ponerle print server. ¿Se entiende? Muchas veces... Eso se utilizaría más como en oficinas, que todo el mundo quiere imprimir una. O sea, el server. No, en un momento. Tú lo puedes usar ¿para qué? El print server yo lo uso básicamente cuando no tengo el router o no tengo punto de red cerca de la impresora donde la quieren poner. Imagínate que yo tengo que joder más para tirar un cable hasta allá, para conectarlo por cable al router, que poner un print server directo y no tener que estar probando. En ese caso. Porque yo lo que le voy a poner, ella ya viene con un print server que es el de red. Yo le voy a poner uno para que la comparten inalámbrico. Pero casi siempre uno lo que hace es que pone un punto de red por cable y ese cable lo conecta al router y ya tú puedes compartir inalámbrico y no tienes que gastar en el print server. Les digo para que sepan los equipos que ustedes pueden manejar de lo que pueden disponer al momento de que estén diseñando la red. ¿Se entiende? Ahora, ¿han entendido todo claro hasta acá? ¿Se entiende bien? Atiéndanme lo siguiente, que de esto va a depender todo lo que ustedes puedan trabajar con los routers inalámbricos. Yo realmente nunca he entendido por qué le dicen router inalámbrico. Yo tengo un dispositivo este que está aquí, que es un switch. Estos switches pequeños no son configurables. Yo no los puedo configurar, estos pequeños. No son administrables. Este switch se crea y existe para interconectarme los dispositivos de mi red local. Y esa interconexión se produce a través de cable. ¿Estamos bien? Puertos
RJ45. Este dispositivo que está acá es lo que se conoce como un router inalámbrico. ¿Y cuál es la diferencia de él al switch? Díganme 3 diferencias entre un switch y un router inalámbrico. Son configurables. Son configurables, todos, primero. ¿Cuál es la otra? Puede transferir información sin necesidad de cable. Se puede transferir información sin necesidad de cable. Te permite la interconexión de la red inalámbrica. Y aparte de eso, también tiene un switch por cable. Por esas cosas que yo siempre he creído que esto no es más que un switch inalámbrico. Pero ya le dicen router y así lo vamos a tener que dejar. Entonces, los routers inalámbricos hay infinidad de formas, de modelos, de colores, de tipos. Pero al final todos los routers inalámbricos son la misma cosa. ¿Por qué? Un router inalámbrico, ¿cuántas partes tiene? Número 1, sus antenas. Las antenas, que son las que te van a ayudar a potenciar la señal, pueden ser externas, que yo la pueda ver como este caso, o pueden ser internas, como el caso de este, que ya no tiene antena. Hay muchos routers que hoy en día vienen así y no usan antena. ¿Estamos claros? ¿Cuál tiene mejor señal? ¿El que tiene el que no tiene antena o el que tiene antena? Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que, exacto, y el miedo que mete en la antena. Por ejemplo, había un Linksys que tú lo ponías parado así, tenía 2 antenas grandes y una cuadrada aquí. Cuando tú enseñabas a esa gente, la gente decía, miércoles, pero eso coge señal del espacio. Y si tú le ponías ese, que se lo ponía parado en una basecita, y le pones este, dicen que este no sirve. Dice, no, pero mira, ese no tiene ni siquiera antena. Pero era más que todo algo estético. La realidad es que de este tipo, ahí, este mismo modelo que ha sido el más exitoso del Linksys, después de ese que le digo, viene de diferentes formas. Hay de estos que te cuestan ni que 70, otro que te cuesta 90, otro que te cuesta 150, otro que te cuesta 200. Depende de la característica del mismo router. Uno, la tecnología, si es N, si es E. Segundo, si el router tiene o no tiene print server, que algunos routers vienen con su print server integrado. Entonces, bien, otra característica también para que no le pase, algo que le va a influir mucho en el valor del router va a ser los puertos LAN que él tiene. Si los puertos son puertos Fast Ethernet normal, 10-100, o si los puertos son Gigabit. Que a veces tú vas a ver 2 Linksys como este y Wi-Fi, ¿por qué te cuesta $100 más? Verifícate que los puertos LAN son 10, 100, 1000. ¿Estamos claros? Que es otro valor importante. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, tengo mis antenas, tengo mi puerto LAN, tengo mi conexión WAN. En la conexión WAN, ¿qué yo le voy a poner al router? El cable por donde estoy pasando internet, porque yo tengo que alimentarlo a él de internet para que él pueda repartirlo. Acuérdense lo siguiente, el router inalámbrico tiene una función principal, que es ¿cuál? Interconectar los dispositivos de forma inalámbrica. Pero él, para compartirte el internet, tú tienes que alimentarlo a él de internet y configurar el internet en él, para que él lo pueda compartir. ¿Se entiende? Entonces, lo tercero,